El Imperio Astain era el más fuerte de todo el continente. Desde su fundación, la familia O'Clain ha protegido su prestigio. Fue en esta familia donde el legendario alquimista demostró su maestría en esta ciencia. Este talento se transmitió de generación en generación. Cada descendiente sucesivo perfeccionó sus habilidades alquímicas en beneficio del negocio familiar, lo que permitió a los O'Clain mantener una alta reputación en la sociedad. En el momento de los hechos descritos, la familia poseía el mayor taller de alquimia. El cabeza de familia era James O'Clain. Muchos alquimistas lo admiraban. Utilizó esta ciencia para crear diversos tipos de armas, lo que multiplicó considerablemente el poder militar del imperio. Por eso lo llamaban el padre de todas las armas. Para él, su hija era la persona más valiosa del mundo. James entró al taller, apoyado ligeramente en su bastón. Todos los estudiantes recibieron al señor O'Clain con alegría. El hombre sonrió y le pidió que continuara con su trabajo y que no le prestara atención. Simplemente había venido a ver a su hija. El líder la encontró en la habitación contigua. Una chica con gafas protectoras intentaba encender un soplete. Era tan pelirroja como su padre. El padre tosió levemente en su puño. Pensó que le estaba prestando demasiada atención. La hija no reaccionó, así que el hombre la llamó por su nombre. Rebecca se levantó las gafas, feliz de ver a su padre. Corrió a su encuentro y le preguntó cómo estaba y qué lo había traído allí. James respondió que se sentía mejor. Luego añadió que quería hablar. Pensaba que debía ser estricto con su hija. La chica estaba encantada y le aseguró que iría a visitarlo esa noche de todos modos. Esta vez había hecho algo realmente decente. Ella comenzó a contar que al principio intentó hacer una poción para quitar las cicatrices, pero su padre puso su mano sobre su hombro, no dejándola terminar. Rebecca no entendió a qué se refería. James respondió que se refería a sus estudios de alquimia. La chica volvió a preguntar en qué sentido. El hombre, todavía sujetando a su hija por los hombros, respondió que ya tenía 24 años y que el tiempo volaba. La hija sugirió que quizás era por Judith. Como había visto a Rebecca leyendo un libro en secreto durante el baile de ayer, comenzó a explicar que había un pequeño espacio detrás de la cortina. La niña pensó que nadie la notaría allí. Empezó a disculparse y prometió que la próxima vez tendría más cuidado. James me aseguró que no era así. Corría el rumor de que si la hija no se casaba este año, tendría problemas. Su padre le permitió hacer lo que quisiera, pero era hora de dejarlo todo atrás y prepararse para la boda. Rebecca gritó que no quería casarse. Su padre le preguntó qué haría entonces. La niña respondió que seguiría trabajando en el taller como alquimista. El hombre le preguntó a William si le permitiría hacerlo. Le dijo algo, que en cuanto su padre se fuera, no cuidaría de la niña. Y ella sabe que él no tiene muchos bienes personales. Puede legárselos a su hija, pero aún así no le alcanzarían para vivir de forma independiente. Rebecca gritó que aunque tuviera que vivir en la pobreza, quería hacer lo que le gustaba. Ahora es feliz y trabajar cada día como alquimista es para ella. El padre gritó que ya era suficiente. Le había prometido a su madre que jamás practicaría la alquimia. El padre se alejó con tristeza. La hija le preguntó por qué se oponía. El hombre le preguntó si realmente creía que podría ganarse la vida con la alquimia. Necesita pensar en todo lo que ha hecho hasta ahora. Nada de eso vale nada. Así que deje de practicar la alquimia y empiece a pensar en el matrimonio. Es todo por su bien. La muchacha, disgustada, corrió al templo del Gran Artel. Cayó de rodillas ante el monumento de la Gran Dragona y cruzó los dedos en señal de oración. Rebecca pensó que la diosa ya sabía lo que quería. Al fin y al cabo, Artel siempre cuida de todos. Empezó a decir que su padre quería que se casara. También quiere que la joven deje de practicar la alquimia. El sacerdote la llama solterona, aunque Rebecca solo tiene 24 años. Con lágrimas en los ojos, gritó que no quería esto. No quería casarse ni renunciar a la alquimia. La chica solo quería vivir como era. Rebecca bajó la cabeza con tristeza y dijo que su padre nunca la había regañado. Pero parecía que todo este tiempo la había considerado una alquimista sin talento. La niña se volvió hacia la diosa y le dijo que sabía la verdad. Rebecca era una gran alquimista. Esta situación le causó sentimientos encontrados, pero será más fuerte. Después de todo, ahora no es el momento de crear esto. Los tiempos que mencionó el legendario O'Clain aún no han llegado.
así que hizo una firme promesa de que continuaría defendiendo el legado de O'Clane y llevaría con orgullo el título de alquimista. Pero Rebecca aún no sabía cómo hacerlo. Quizás tuviera que huir de casa, y recurrió al gran Artel en busca de ayuda. Mientras hablaba con la diosa, la joven no se dio cuenta de que el hombre la observaba. Secándose las lágrimas, miró a su alrededor y vio un pequeño pañuelo en el suelo, no muy lejos. Rebecca se sorprendió y recogió el objeto morado. Lo apretó en su mano y preguntó si la diosa se lo había dado. Se conmovió. La niña lo olió. El pañuelo era suave al tacto y olía bien. Se preguntó quién lo habría dejado. Carlisle Rowinster fue uno de los duques de Astein y también el primer espadachín que apareció en el Imperio. Poseía una apariencia imponente y un cuerpo poderoso y masculino. Las mujeres lo admiraban y soñaban con acurrucarse junto a él. Algunas afirmaban que nunca habían visto a nadie tan alto. Otros se volvieron locos por sus anchos hombros y su hermoso uniforme oscuro. Siempre estaba rodeado de una multitud de admiradores que creían que la gran diosa Dragón Artel le había otorgado todo el amor posible. El hombre se cansó de tanta atención excesiva y empezó a fruncir el ceño. Incluso esto les pareció encantador a las chicas. Hayley Carsius, hija del duque, avergonzó a la multitud de admiradores por retrasar al duque camino a ver al emperador. Les recordó que no era apropiado que el emperador esperara. Las mujeres comenzaron a susurrar indignadas sobre quién se creía que era. Carlisle aprovechó la pausa de sus admiradores y se escabulló rápidamente. Mientras se acercaba a la salida, miró hacia atrás y de reojo a la multitud, destacando a Hayley. La muchacha lo miró con sus ojos azules abiertos, lo que hizo estremecer al hombre. Carlisle entró en el palacio y se dirigió al emperador. Al encontrar a su majestad trabajando en documentos, el joven le hizo una reverencia. El emperador anterior no pidió formalidades. Decidió ir directo al grano, preguntando sin rodeos cuándo se casaría el hombre. El duque se sorprendió. Luego hizo una reverencia y respondió que aún no tenía tales planes. Su majestad tosió y luego dijo que no podía descansar hasta estar preparado para instalarse. Rowinster señaló que, según el médico real, el único problema era que su majestad estaba demasiado sano para su edad. El emperador anterior le siseó al muchacho y le dijo que cuando uno se convierte en un anciano decrépito, nunca sabe lo que puede pasar mañana. El padre del duque era amigo íntimo del señor y esposo de su querida hermana. Era joven cuando dio su vida para salvar al emperador en el campo de batalla. El muchacho quiso objetar, pero el emperador le gruñó, llamándolo chico sin corazón. Su padre, antes de morir, rogó a su majestad que asistiera a la boda de su hijo en su lugar, ya que dejaba al niño a tan temprana edad. El duque se quedó un poco callado y comentó que no tenía en mente a ninguna joven. El emperador respondió que sabía lo difícil que era para él. Después de todo, él es el centro de atención de las mujeres, y es agotador. El tío golpeó la mesa y dijo que, por mucho que intentara ser paciente, no tenía fin. Carlisle le pidió a su majestad que le diera un poco más de tiempo, y le presentará a la mujer con la que quiere casarse. El emperador exclamó que no tenía vergüenza. Se lo había oído decir muchas veces. Por lo tanto, le ordenó casarse dentro de este año. El muchacho se indignó. Pero el emperador le advirtió que, si no lo hacía, él mismo le concertaría un matrimonio de conveniencia. El duque, disgustado, salió al balcón a tomar el aire. Su primo, el actual emperador Aubert, se le acercó. Notó que parecía triste. Luego preguntó qué le había dicho su padre. Carlisle respondió con tristeza que quería casarse dentro de un año o que se encontraría en un matrimonio de conveniencia. El emperador estuvo de acuerdo en que esto era duro. Supuso que, dado que el emperador anterior había llegado tan lejos, su tía ya debía haber cedido ante él. Su señoría suspiró profundamente. Sabía que tarde o temprano tendría que casarse. Su majestad comentó que era cierto. No puedes dejar que la línea de sangre Rowinster se desperdicie. Pero ahora que tiene 28 años, necesita asentarse. Aubert añadió que, si fuera él, se iría con Lady Hayley. Francamente, es la más hermosa de todas. El duque respondió que no le importaba su belleza. El emperador rió. Dudaba que esta dama le diera la oportunidad de casarse con otra. Ya se comportaba como su prometida. Carlisle dijo que no importaba. No la aceptaría. Su majestad replicó que solo empeoraría las cosas si se distanciaba de la casa Carsius. Su señoría respondió que no le importaba, y, dándose la vuelta,
Se marchó. Fue al templo. Era el lugar más cómodo y tranquilo de todos. En la entrada saludó a los monjes que pasaban y entró en el salón principal con la esperanza de encontrar una paz temporal. Se quedó paralizado, pues vio a una muchacha sentada cerca del monumento de la diosa. Ese cabello rojizo le resultó familiar. Hace 10 años, el joven Carlisle se escondía de sus fans en el parque. Las chicas lo buscaban entre la vegetación y no vieron al chico escondido tras un tronco. Al notar que las damas habían pasado, el joven duque decidió que debía salir de allí rápidamente. No tenía idea de por qué lo seguían. El chico se armó de valor y huyó rápidamente del parque. Corrió hacia la puerta más cercana de la mansión. Mirando a su alrededor, el señor cerró la puerta. No muy lejos de la entrada, la puerta del almacén estaba entreabierta. Carlisle respiró aliviado y decidió que era una buena opción para esconderse. Pero cerca de la ventana, en el suelo, vio a una chica pelirroja que leía un libro. Estaba muy concentrada. Entonces volvió a mirar el ruido y vio al tipo gritando de sorpresa. La pelirroja se levantó de un salto y, apretando el libro contra su pecho, preguntó quién era. El duque se quedó atónito ante su reacción, así que guardó silencio. La chica le preguntó si había venido a buscarla. El chico negó con la cabeza. La niña se calmó, sonrió, volvió a su asiento y continuó leyendo. Rowinster estaba un poco asustado. Resultó que no era el único que venía aquí buscando privacidad. La pelirroja continuó leyendo el libro con concentración y no le prestó atención. Carlisle incluso pensó en irse. Después de todo, ella podría intentar abalanzarse sobre él como los demás. Y la niña sacó un bolígrafo y empezó a escribir algo, murmurando una fórmula. Era extraño verla leyendo un libro en una fiesta. Incluso su hermana menor estaba tan emocionada de venir a la cita que pasó varias horas acicalándose la piel y el cabello. El duque se acercó para ver qué libro leía. Al ver símbolos familiares, comprendió que era alquimia. La pelirroja estaba calculando algo y no entendía por qué no cuadraba. Carlisle tosió levemente para llamar su atención, pero ella no reaccionó. Él tosió más fuerte. Solo entonces la niña miró hacia atrás y preguntó confundida qué pasaba. Rowinster se acercó y, señalando el libro, dijo que esa parte parecía incorrecta. Rió entre dientes y miró con más atención. Entonces, de repente, gritaste «sí» y levantaste el libro, dejando completamente atónito al joven. La pelirroja se volvió hacia él y, sonriendo, le dio las gracias. Dijo que ya funcionaba y volvió a hundir la cara en el libro. Carlisle estaba desconcertado. Nunca había visto algo así. Aquella chica no le interesaba en absoluto. Se preguntó si ella sabía quién era. Al combinar su cabello rojo con su alquimia, supuso que pertenecía a la familia O'Clain. Quizás a esta dama, como a él, no le gustaban los eventos sociales. Y también era bastante amable. Aunque era el primer caso así, no causó hostilidad. Y ahora en el templo, al oír su indignación por el hecho de que una joven noble debía necesariamente casarse, se dio cuenta de que ella no había cambiado en absoluto. Rebecca estaba llorando cerca de la diosa, cubriéndose la cara con las manos, por lo que no escuchó cómo Carlisle se acercó con cuidado a ella y dejó su pañuelo a su lado. Después del templo, el duque fue a la mansión familiar. Encontró a su madre cerca de la fuente. El hombre saludó a la duquesa con una reverencia. Abigail notó que lucía mejor de lo que esperaba. La mujer pensó que su hermano inmediatamente emitiría un decreto imperial contra él. El hijo respondió que técnicamente lo había hecho. La duquesa le preguntó qué le había pasado en la cara. Carlisle sonrió y preguntó qué aspecto debería tener. La mujer lo pensó. Entonces el hijo le preguntó qué opinaba de la familia O'Clain. Abigail respondió que, al igual que ellos, esta familia tiene una larga historia. Han existido desde la existencia de Astein. El primer miembro de la familia O'Clain fue un alquimista legendario, sin mencionar que el jefe de la casa de Hymes había hecho muchas cosas por su imperio. Entonces la duquesa mencionó que tenía una hija, y entonces se dio cuenta de a dónde quería llegar. Su hijo tosió tímidamente y dijo que quería enviarle una propuesta de matrimonio a Rebecca O'Clain. Casi todos los representantes de la familia alquimista se reunieron en la sala. Llamaron suavemente a la puerta. William permitió la entrada. Rebecca miró con recelo dentro de la habitación. Dijo que su hermano mayor quería verla.
Al mirar alrededor de la habitación, no solo lo vio a él, sino también a su esposa Judith, a su padre y a su hermano mediano, Locke. El ambiente parecía sombrío. Con una expresión extraña en su rostro, William le entregó el sobre y le dijo que había recibido una propuesta de matrimonio. La chica tomó el sobre, mirando a su hermano con aprensión. Le sorprendió su expresión. Debería alegrarse de librarse de ella de esa manera. Tras abrir el sobre, Rebecca rezó al gran Artel. Resulta que no le queda otra opción que abandonar la alquimia y casarse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver quién le pedía matrimonio. El duque de Rowinster. Algún tiempo después, un carruaje tirado por 4 caballos avanzó tambaleándose hacia la mansión del duque. El carruaje se detuvo y Rebecca O'Clain descendió con un elegante vestido. Un par de sirvientes recibieron a la invitada. Al ver el lujoso edificio, los ojos de la joven se iluminaron de alegría. La finca del duque era de un nivel completamente diferente. Uno de los sirvientes hizo una reverencia y dijo que su señoría la esperaba. Se ofreció a seguirlo. La rica arquitectura y el lujoso diseño interior de la finca la pusieron un poco nerviosa y la hicieron temblar. Su vestido también le resultaba un poco incómodo. Rebecca nunca había usado nada parecido. Era incómodo. Los sirvientes le abrieron la puerta con un leve crujido. La chica tragó saliva nerviosamente y entró. El hombre que estaba frente a ella la saludó y se presentó. Rebecca le devolvió el saludo y se tambaleó al acercarse al duque. El hombre fingió no darse cuenta. Carlyle la invitó a sentarse. Le comentó que le había preparado té y expresó su deseo de que lo disfrutara. La pelirroja pensó que era un detalle de su parte no darse cuenta de su error. Se ordenó mentalmente recomponerse. La muchacha le respondió a su señoría que le gustaba el té. Con movimientos algo forzados, Rebecca dio unos sorbos. El duque sonrió. Supuso que su invitado estaba sorprendido por su repentina propuesta de matrimonio. Al mencionar esto, la mano de la chica tembló levemente, derramando el líquido. De repente, volvió a colocar la taza en el plato y respondió que estaba muy sorprendida. La señora se arregló el cabello torpemente y se dio cuenta de que definitivamente no era quien lo merecía. Rebecca se dijo mentalmente que no debía estar nerviosa. Carlyle se rió. No podía decirle que lo había ignorado por completo mientras leía un libro. Se recompuso y se disculpó. La chica comentó que no se consideraba digna de aceptar semejante oferta. Rowinster respondió, tomando un sorbo de té, que, francamente, no tenía planes de casarse con ella. Rebecca saltó y gritó emocionada por qué había enviado la invitación entonces. Tuvo que escuchar mucho de sus familiares sobre este matrimonio. Su nuera dijo que había una probabilidad enorme de que alguien así la eligiera. William añadió que debía aceptar la propuesta pase lo que pase. Si se negaba, dejaría de formar parte de su familia. Recuperándose, la chica volvió a sentarse en la silla, intentando decir algo, pero sin encontrar las palabras. El duque dijo que todo estaba bien y que podía decir lo que quisiera. Agregó que la razón por la que le envió la invitación fue porque la conoce y estaba en la misma situación. Rebecca volvió a preguntar, sorprendida. Mi señor aclaró que sabía que la estaban presionando para comprometerse, y él también. Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par. Luego se levantó de su silla y, inclinándose hacia el hombre, comenzó a susurrarle sobre su madre, lo que hizo que el chico se sonrojara. Él respondió que su madre no tenía nada que ver con eso. Era su tío, el ex emperador, quien insistía en el matrimonio. Carlyle le explicó que se encontraba en una situación difícil porque no quería casarse pronto. Lo peor es que el hombre al que se opone es el ex emperador. Rebecca señaló que para ella ya era difícil ir en contra de su familia, pero para él probablemente era mucho más difícil. Rowinster sonrió. Sabía que ella lo entendería. El problema era que, cuando recibió la orden de su majestad de casarse, se sintió muy disgustado, así que visitó el templo de Artel. La niña se sobresaltó horrorizada al darse cuenta de que lo había oído todo. El hombre confirmó y dijo que así entendía su situación. El invitado, ruborizado, preguntó si había olvidado el pañuelo. El duque lo confirmó. Dijo que le era fácil ocultar su presencia, ya que era espadachín. Sin embargo, no quería espiar. El hombre decidió que su encuentro era parte del plan de la diosa. Rebecca lo miró sorprendida. Carlyle se acercó a su invitada y le preguntó cómo se sentía acerca de entablar un compromiso contractual con él. La chica incluso se quedó boquiabierta de la sorpresa. Volvió a preguntar. El duque repitió.
Rebecca lo pensó. Así que quería que fingieran estar comprometidos. Rowinster continuó. Normalmente un compromiso dura entre 3 meses y 2 años. En este caso, quería que su relación durara 2 años. El pelirrojo aclaró que quería evitar presiones organizando un compromiso falso. El hombre lo confirmó. Rebecca comentó que no le parecía buena idea. Después de 2 años, el compromiso se rompería y las familias empezarían a presionarlos de nuevo. Así que es como posponer lo inevitable. Carlyle estuvo de acuerdo, pero añadió que muchas cosas podrían cambiar en 2 años. La muchacha no estaba segura de entenderlo. El duque especificó que había recibido una orden de su majestad. Pero después de 2 años, no podría ordenarle nada. Esto incluye los matrimonios forzados por conveniencia. Rebecca preguntó si se refería a la tradición de la incubación. Rowinster lo confirmó. Esta tradición solo existe en la familia imperial de Astein. El primer gobernante del imperio fue el hijo del gran dragón Artel. Ella estaba preocupada cuando su hijo ascendió al trono, por lo que el dragón se quedó en la capital imperial para cuidar de él y de todos sus hijos. Hasta el día de hoy, Artel sigue siendo la guardiana del imperio. En honor a su amor maternal, la familia imperial creó la tradición de la incubación, la capacidad del ex emperador de brindar asistencia al nuevo emperador. Según esta tradición, el ex emperador continúa teniendo cierto poder imperial. Por lo tanto, no puedes rechazar sus órdenes. Pero en 2 años no tendrá sentido, porque renunciará a su poder. Pasar el resto de su vida tranquilamente en el palacio del emperador en el sur. El invitado preguntó si el emperador lo presionaría. Carlyle sonrió y respondió que no. Pensó que su primo no arriesgaría su relación con el espadachín por una boda patética. Si hacen un contrato, el duque le pedirá que se quede aquí con el pretexto de realizar un entrenamiento antes de contraer matrimonio. Rebecca saltó indignada y le preguntó sobre su deseo de que ella permaneciera en la finca. El hombre respondió que su familia sería informada del acuerdo, así que no había de qué preocuparse. Oficialmente recibirá lecciones de boda de su madre. En realidad, podrá hacer lo que quiera. Su señoría incluso promete convertir uno de los edificios anexos en su taller personal. Esta noticia dejó atónita a la niña. Sus ojos se iluminaron. Ya imaginaba un taller entero solo para ella. Era una oferta tentadora. Rowinster añadió que, al finalizar su contrato, el compromiso se cancelará discretamente. Sin embargo, él la patrocinará por el resto de sus días. Rebecca le preguntó qué quería decir con padrino. El duque le explicó que le prepararía una residencia. También le proporciona todo lo esencial para su investigación alquímica. La dama también puede elegir dónde alojarse. Su señoría se asegurará de que la exnovia siempre tenga recursos económicos. Y esto para siempre. Al oír la palabra para siempre, Rebecca abrió los ojos y la boca al mismo tiempo. Carlyle añadió que, si quería, podría invertir en un taller para ella. La pelirroja lo detuvo. Le advirtió que no podría crear nada valioso, ni siquiera un arma. El duque se rió y dijo que no era nada. Su familia tenía mucho dinero, y él personalmente tenía suficientes ahorros. Rebecca se conmovió. Se dio cuenta de que él parecía odiar de verdad todo el asunto de la boda. Rowinster tosió levemente y dijo que todo lo estipulado quedaría incluido en el contrato. Nada se cambiaría ni se eliminaría. La niña entrelazó los dedos de ambas manos y respondió que le creía. Sin embargo, todo esto era muy serio. Pero, aunque está muy agradecida por su oferta, Rebecca quisiera tomarse un poco de tiempo para pensar las cosas. Carlyle estuvo de acuerdo y le pidió que una vez que tomara una decisión, lo visitara nuevamente. Su propuesta de matrimonio aún les daría algo de tiempo. El hombre sonrió con encanto. Cuando Rebecca regresó a casa, todos sus familiares la atacaron con preguntas. Pero, tras haber prometido que lo contaría todo mañana, corrió rápidamente a su habitación. Tras cerrar la puerta, la chica se apoyó en ella. Pero tras un pequeño golpe, el padre entró en la habitación. Puso la mano sobre su hombro y le dijo que entendía cómo estaba. El hermano mediano también estaba preocupado por ella. Esta situación realmente debe estar presionándola, considerando que corrió directamente a su habitación en lugar de a su taller. Sin embargo, el duque es un buen hombre. Rebecca lo confirmó y señaló que era demasiado bueno incluso para ella. Gimes agregó que la duquesa tiene muchas responsabilidades, pero también tendrá muchos privilegios. Y entre los demás candidatos del imperio, esta es sin duda la mejor opción. Los Rowinster siempre han sido amables con su familia.
La niña le respondió mentalmente a su padre que en realidad no se casaba. Era solo un contrato para engañar a ambas familias. El padre dijo que anoche, en un sueño, vio a su madre. Ella le preguntó si su hija era feliz, pero luego se despertó y no pudo responderle. Su madre, Cordelia, pasó por muchas dificultades. Al fin y al cabo, era una noble sin título. Cuando ella aparecía de nuevo en su sueño, le contaba con orgullo que su hija pronto se convertiría en duquesa. Estaba seguro de que su esposa sería feliz. Al salir de la habitación, el hombre sonrió y dijo que no perturbaría su descanso. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, Rebeca se quedó sola con su problema. No sabía qué hacer, así que decidió que la alquimia la ayudaría a relajarse. Se cambió de ropa y fue al taller. Al entrar, se encontró con estudiantes confundidos. Estaban inquietos y no podían explicar bien lo que había sucedido. Rebeca miró a su alrededor y se dio cuenta de que faltaban sus cosas, su escritorio, sus notas, sus diseños. Ella gritó: «¿Dónde están todas sus cosas?». Los chicos, nerviosos hasta el punto de temblar, respondieron que su hermano William les dijo que guardaran todo ayer. Él dijo que ya no los necesitaría porque su hermana se casaba. Aún en shock, ella le preguntó qué había hecho con sus notas. Llena de rabia, la chica fue a buscar a su hermano. El tipo estaba revisando documentos en la oficina. Ni siquiera podía imaginar que su hermana se casaría con un duque. Sin embargo, esto tiene sus ventajas. La puerta se abrió de golpe y una Rebeca enfurecida irrumpió en la habitación, gritando sobre por qué se había deshecho de todas sus cosas en el taller. También le preguntó qué había hecho con sus notas y creaciones. Golpeó la mesa con las manos y preguntó dónde las había tirado. Su hermano le gritó, preguntándole qué estaba pensando. La niña respondió que quería hacerle una pregunta. William respondió que su arrogancia tenía un límite. Ahora era el jefe de la familia O'Clain. El hombre se levantó de la silla, la señaló con el dedo y le dijo que su hermana debería al menos mostrar un poco de respeto. Rebeca gritó, pidiendo una respuesta a la pregunta de por qué había vaciado su escritorio. Se veía a las criadas susurrando en la puerta abierta. William frunció el ceño. Así que esta chica se atrevió a humillarlo delante de los sirvientes. Apoyándose en la mesa, le preguntó qué le pasaba. Se casará pronto. Así que es hora de dejar atrás todos esos sueños de la infancia. Le preguntó a su hermana si realmente creía que podría ser alquimista. Entonces gritó que todo lo que ella había hecho era basura inútil. La única razón por la que tenía un lugar en el taller era porque su padre lo permitía. Rebeca estaba indignada porque esto era irrelevante. Ella se había hecho la prueba igual que todos los demás. El hermano le preguntó qué había hecho. La hermana nunca había creado nada verdaderamente valioso, así que nadie la llamaría alquimista. Entonces la niña le preguntó qué había creado. Él tomó ese lugar solo porque era hijo de su padre. William se mordió el labio y respondió que al menos él podía ver lo que realmente importaba, mientras que ella solo experimentaba con cosas inútiles. Rebeca le preguntó irónicamente qué quería de ella. Probablemente que creara la piedra filosofal. Entonces su hermana le preguntó qué podía crear el legendario O'Clain. William se giró hacia ella y respondió que no era idiota por creer en esos sueños. Se esfuerza por alcanzar el verdadero éxito, como su padre. La niña notó que esto significaba que estaba creando armas. Luego le preguntó cómo iba su progreso, si tiene alguna idea. Después de todo, ha fracasado en muchos proyectos. El hermano se quedó un poco callado y le preguntó cómo lo sabía. Rebeca respondió que había gastado toda la fortuna familiar y ahora intentaba criticar sus habilidades como alquimista. El chico intentó decir algo más, pero la chica se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Ella le agradeció por hacerle comprender que ya no tenía que pensar más en ello. Rebeca se va a casar con el duque de Roynster, y ahora está segura de que es la decisión correcta. La chica cerró la puerta de golpe. Al quedarse solo, William pensó con esperanza que ella no planeaba abandonar a su familia después de la boda. Se tranquilizó pensando que todo estaría bien. Rebeca encontró a su padre en la biblioteca. Al notar la ansiedad de su hija, le preguntó qué había pasado. La muchacha se arrojó a los brazos de su padre y comenzó a quejarse de que el bastardo de William se había deshecho de su escritorio en el taller y también había tirado todos sus apuntes y desarrollos. El hombre abrazó a su hija, intentando calmarla.
Le dijo que, de todas formas, lo dejaría, así que no había necesidad de estar tan molesta. Rebecca se sorprendió. Himes le recordó que pronto se casaría. Por lo tanto, todas sus notas y creaciones carecían de sentido. Luego, tosiendo un poco, el hombre agregó que no consideraba correcta la actuación de su hijo, ya que había tirado sus cosas sin permiso. Puede concentrarse en sus clases de boda y su compromiso. Volvió a toser. Rebecca dijo que eso no era lo que quería. La niña preguntó si no fuera su hija, la aceptarían en el taller. Himes se sorprendió. Comprendió que no le gustaba, pero un nuevo ataque de tos le impidió terminar. Tras aclararse la garganta, el hombre le pidió a su hija que no se enfadara. No le importaba si era alquimista o no. Ella siempre sería su hija más querida. Rebecca se preguntó si su padre alguna vez la había reconocido como alquimista. Se dio cuenta de que ni William, ni Judith, ni Locke, ni su padre, ninguno de ellos la habían considerado jamás una alquimista. En ese momento, la hija de O'Clain estaba decidida a firmar el contrato de compromiso. Haría que todos la vieran como una auténtica alquimista. El duque de Rowinster estaba trabajando en su estudio cuando un sirviente le anunció que tenía una visita. El hombre preguntó quién era. Le informaron que Lady Rebecca O'Clain había llegado. Carlisle, al entrar en el salón, pensó que había sucedido antes de lo esperado. Las criadas, observando al caballero, susurraron sorprendidas que su señoría se iba a comprometer. Al fin y al cabo, siempre había sentido aversión por las mujeres. Rebecca esperaba a su señoría en un sillón, bebiendo una taza de té que amablemente le ofrecieron los sirvientes. Miró hacia atrás cuando él entró. Al ver su sonrisa, la chica se relajó un poco. El duque se acercó y la saludó. Se sentó en la silla de enfrente. La señora se disculpó por llegar tan temprano. Su señoría respondió que no había problema. Luego preguntó si había ocurrido algo. La pelirroja estaba visiblemente preocupada. Respondió que no había podido dormir la noche anterior, pero que por lo demás todo estaba bien. El hombre le preguntó si había desayunado. Rebecca respondió que no tenía apetito. Rowinster dijo que, de hecho, él tampoco había comido, así que sugirió que desayunaran juntos. Tras llamar al mayordomo, su señoría le pidió que les preparara el desayuno. Luego le preguntó si había ido porque había tomado una decisión. La joven respondió que sí. Aceptó su propuesta de firmar un contrato de compromiso. El duque le preguntó por qué había decidido aceptarlo. La última vez parecía un poco indecisa, por eso pensó que le tomaría más tiempo tomar una decisión. Las criadas trajeron la comida en una mesa especial con ruedas. Carlisle recomendó probar la sopa preparada por el chef. La sopa venía con tartaletas, tostadas, mantequilla y un postre de fresa. Todo tenía una pinta deliciosa. Rebecca devoró la comida con gusto. El duque sonrió observándola. La chica elogió la sopa y el caballero se alegró de que le gustara. Después del desayuno, Carlisle comentó que mientras durara su acuerdo, la consideraría suya. Incluso si es un compromiso falso, él promete tratarla con el mayor respeto. La señora le dio las gracias y prometió hacer lo mismo. Para ser sincera, no estaba segura de cuánto podía contarle. La chica hablaba en serio sobre su situación. Su señoría la animó y le sugirió que dijera lo que quisiera sin vergüenza, incluso si dijera palabrotas. Rebecca saltó indignada y dijo que no se habría atrevido a pronunciar tales palabras delante de su señoría. Carlisle sonrió y le indicó que se sentara. Luego notó que su señoría sonaba demasiado formal. Sugirió que se llamaran por sus nombres de pila. Cuando la niña se recostó en su silla, el hombre añadió que creía que tenían mucho en común. Ambos no quieren participar en la alta sociedad y priorizar otras cosas. La señora estuvo de acuerdo. Después de explicárselo así, ella ya no dudó. El duque preguntó qué había sucedido realmente para que tomara esa rápida decisión. Rebecca comenzó su historia. Desde pequeña, su sueño era ser alquimista. Después de seguir a su padre a su taller por primera vez, no podía imaginarse con nadie más. Mientras otras jóvenes tomaban lecciones de etiqueta y aprendían a arreglar flores y bordar, ella practicaba la alquimia con su padre. A los 15 años, la chica aprobó el examen como todas las demás, obteniendo la máxima puntuación. Gracias a ello, consiguió su propia mesa pequeña en el taller. Rebecca creía que era un privilegio obtener la puntuación más alta. Creía que todos la reconocían como alquimista, pero ayer la niña supo la verdad. Hasta ahora,
Nadie la había considerado realmente una alquimista. Después de una pausa, Rebecca le preguntó a su señoría si él también pensaba que ella no era más que una broma. Carlisle respondió que no lo creía. Sabía que la dama era la alquimista más apasionada y trabajadora del mundo. La chica quedó atónita con su respuesta. Le preguntó cómo podía estar tan seguro. El duque sonrió y respondió que era por sus manos. Rebecca se miró las manos. Tenían arañazos y quemaduras en algunas partes. Rowinster añadió que sus manos eran la prueba de todo su esfuerzo. La cicatriz en su dedo índice parece causada por un pequeño corte con un cuchillo. La chica confirmó que se la hizo mientras cortaba el césped. También tiene una cicatriz de una quemadura leve cerca y una herida bastante grande en el pulgar. Pero lo más importante es que ha acumulado muchos callos. Rebecca abrió mucho los ojos, sorprendida, y le preguntó cómo había visto todo aquello. El duque respondió que era gracias a su habilidad como maestro de la espada. Puede mejorar la vista temporalmente. La señora rió y dijo que le costaba creer que esas fueran las manos de una joven noble. Su cuñada la había regañado por ello más de una vez. Carlisle dijo que no creía que valiera la pena regañarla. Era una muestra de su esfuerzo. Rebecca se sintió tan conmovida por sus palabras que, sin querer, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se disculpó y se las secó con las manos. Rowinster le entregó un pañuelo y le preguntó si aceptaría el segundo. La chica le dio las gracias. Sus palabras de aliento le dieron una firme determinación. Juró que obligaría a su familia a reconocerla como alquimista. El duque le entregó el contrato. Mientras ella lo leía con atención, el hombre pensó en cómo sus sueños podían considerarse infantiles. Después de todo, ella se esfuerza tanto por lograrlo. Su señoría decidió abrirse un poco a ella también. Dijo que cuando tomó por primera vez una espada, su maestro le dijo que nunca había visto a un niño con una postura peor en toda su vida. Rebecca se sorprendió, pues era el mejor espadachín del imperio. El hombre respondió que era porque se esforzaba sin descanso y nunca se rendía. Aquellos que dan todo de sí por lo que aman y no permiten que el ridículo y la crítica los detengan, esas son las personas que siempre alcanzan el éxito. Por eso Carlisle confía en que llegará el día en que sus esfuerzos también se verán recompensados. Tras un momento de sorpresa, Rebecca sonrió y le dio las gracias al duque. Luego firmó el contrato. Poco después, en una fiesta de té familiar de la familia Rowinster, Charlotte, la hermana menor del duque, preguntó sorprendida sobre el compromiso contractual. La duquesa confirmó que había oído bien. Abigail realmente no sabe en qué se basa su hijo cuando toma decisiones tan estúpidas. La hija pensó que probablemente provenía de su madre. La mujer continuó diciendo que estaba segura de que su hermano, el ex emperador, ya lo sabía todo sobre este plan. Charlotte, enfadada, pidió que se olvidaran de Carlisle. Temía por la señora. Al fin y al cabo, no sacaría nada en claro. Si rompe el compromiso después de 2 años, será casi imposible para ella casarse con otra persona. La madre asintió con tristeza. Luego añadió que era una propuesta demasiado perniciosa para una dama noble. La hermana lo confirmó y le pidió a su hermano que buscara otra solución. El duque no reaccionó a sus palabras. Entonces la chica le gritó que no se quedara ahí sentado como si no fuera su problema. El hombre le dijo con calma que el contrato ya estaba firmado. Ambas mujeres estaban indignadas. Charlotte quería decir que aunque la llamaran una dama excéntrica, pero su señoría la interrumpió y le preguntó cómo se llamaba. La muchacha repitió una vez más que su apodo en la alta sociedad es dama excéntrica. Luego continuó su reflexión. En cualquier caso, incluso si, de entre todas las personas, fuera Lady Rebecca, ninguna dama estaría de acuerdo con esto. Debe haber un malentendido. Carlisle se levantó del sofá y dijo que lo entenderían todo cuando conocieran a su novia. Abigail comentó que, a juzgar por el hecho de que la mejilla de su hijo idiota estaba en orden, Lady Rebecca debía ser una chica muy paciente y amable. Charlotte, furiosa, golpeó el cojín del sofá. Estuvo de acuerdo en que su hermano merecía una bofetada. Luego, tras pensarlo un rato, la chica sugirió que quizá fuera al revés. Quizás era la señora quien engañaba a su hermano. Rememoró que a los 15 años, una mujer se disfrazó de empleada doméstica para acceder a su habitación. Y luego estaba la dama que amenazó con suicidarse si él se negaba a casarse con ella. Y luego estaba la marquesa que actuaba como si ya fuera suyo. Y luego estaba la mujer que se abalanzó sobre él completamente desnuda.
Quizás Lady Rebecca sea como ellas. Carlisle no respondió y se dio la vuelta para irse. Su hermana le preguntó qué iba a hacer. El duque respondió que invitaría a su novia a cenar dentro de unos días, donde la presentaría formalmente a ambos. Mientras caminaba por el pasillo, su señoría reflexionó que Rebecca no era así. Estaba verdaderamente agradecido de que no hubiera cambiado nada con los años. El compromiso matrimonial del duque de Rowinster ya estaba en pleno apogeo. Todas las damas estaban indignadas. Creían que una sola mujer no podía tenerlo exclusivamente para ella. Todos intentaban averiguar quién era Lady Rebecca. Alguien recordó que era aquella mujer excéntrica. Es excéntrica, no sabe cómo usar vestidos y nunca sigue las tendencias. Y una vez la regañaron por leer a escondidas un libro grueso en un baile. Una señora dijo que estaba segura de esta información porque ambas familias habían hecho una declaración oficialmente. Las damas recordaron a la marquesa de Haley. Después de todo, ella dijo que se comprometería con el duque de Rowinster. Las damas comenzaron a compadecerse de la marquesa, pensando que debía estar muy disgustada. Rechazó todas las invitaciones a tomar el té, alegando enfermedad. En ese momento, Haley observaba la lluvia desde su ventana. El marqués entró en su habitación y le preguntó qué le había pasado para que no saliera. La niña le preguntó en voz baja a su padre si sabía que el duque se iba a comprometer, pero no con ella, sino con Lady Rebecca. De todas las personas, esta es la dama más extraña de la alta sociedad. Sus manos aferraron la tela de su vestido hasta que éste tembló. Bajo el estruendo del trueno, la joven gritó que se lo había robado. El marqués notó que, al parecer, el ex emperador había presionado a Carlisle. Haley se preguntó por qué Rebecca y no ella. El padre intentó calmar a su hija diciéndole que probablemente esto era solo parte del plan del duque. Claramente, intentaba ganar tiempo hasta que la tradición de la incubación expirara. La muchacha se acercó al marqués y le respondió furiosa que en ningún caso podía aceptarlo. Ella le preguntó a su padre si se daba cuenta de que se había convertido en el hazmerreír de la sociedad. El marqués intentó calmarla. Le preguntó a la duquesa Abigail varias veces, pero ella quiere dejar la decisión enteramente en manos de su hijo, así que no hay nada que hacer. La chica, enfadada, llamó a la duquesa vieja ingrata. Fue ella quien defendió a su Charlotte en la alta sociedad. Haley le pidió a su padre que rompiera el compromiso. El hombre respondió que no estaba en su poder. Los O'Clain mantienen una buena relación con su familia desde hace muchas generaciones. Son muy serviciales. La hija gritó que solo eran una insignificante casa condal. El padre objetó que no podían compararse con otras casas de ese rango. Ni siquiera sería sorprendente que fueran elevados al rango de marqués o duque en este mismo instante, ya que esta familia produce todas las armas del imperio, y también lo mejoran y lo reparan todo. Haley señaló que las armas y herramientas mágicas de O'Clain no sirven de nada sin la certificación Cartius. La casa O'Clain tiene tanta influencia en el imperio. El marqués afirmó que no podían actuar imprudentemente. Haley gritó: ¿Qué significa eso? Padre, significa que no tiene más remedio que dejar que esta mujer le arrebate al duque. El hombre le preguntó si tenía que ser Carlisle. Si ella quería, podría nombrarla reina de otro reino. La hija gritó que no. Carlisle era el único que podía protegerla si quería vivir en paz. Lo necesitaba. El padre le preguntó si aún no se había recuperado de lo sucedido. La hija respondió que era culpa de ellos que estuviera así. Entonces, si se siente mal por todo, hará todo lo posible para asegurarse de que ella consiga a Carlisle, porque si tuviera que tomar las riendas, sinceramente no sabía qué pasaría. Haley se volvió hacia la ventana. Mientras observaba la lluvia, la muchacha pensó con enojo en cómo Rebecca se había atrevido a intentar separar al duque de ella. Unos días después, Rebecca, con un vestido nuevo, llegó a la mansión del duque. Estaba visiblemente tensa. Al bajar del carruaje, la joven saludó con una reverencia a Abigail y Charlotte, quienes la esperaban. Comentó que era un gran honor para ella conocerlas. Las mujeres sonrieron y respondieron que también estaban encantadas de conocerla y finalmente conocerla. Dijeron que querían verla antes de la ceremonia de compromiso para conocerla mejor. Y ella merece una disculpa. Rebecca se sorprendió con la disculpa. La duquesa explicó que, aunque ella también quería el contrato, un trato así sería perjudicial para cualquier dama. Así que quería disculparse en nombre de su hijo.
La niña no entendía bien a qué se refería, así que preguntó por qué este trato era perjudicial. Abigail dijo que no tenía por qué proteger a Carlisle de esa manera. Rebecca estaba completamente confundida. Le preguntó cómo lo estaba protegiendo. Luego, rascándose la nuca, la invitada dijo avergonzada que claramente no entendía algo y se disculpó con la duquesa. La mujer sonrió y respondió que no tenía nada de qué disculparse. Aún así, su señoría volvió a preguntarle si estaba segura de haber aceptado un compromiso concertado. La niña, jugueteando nerviosamente con los dedos, respondió que sí. Lo necesitaba tanto como el duque, después de lo cual les preguntó a las damas si estaban de acuerdo. Las damas se miraron entre sí. Abigail respondió que mientras los dos estuvieran bien, no tenía dudas. Charlotte lo confirmó. Luego, acercándose a Rebecca y tomándole las manos, le dijo que se sintiera libre de llamarla por su nombre. Después de eso, notó que su hermano le había dicho que quería seguir practicando la alquimia. Ostia lo confirmó, y tímidamente le preguntó si podía hacerlo. Charlotte dijo que sí, y pidió mostrarles también si hacía algo interesante. De hecho, hacía poco había leído un libro sobre un faro mágico. Rebecca le preguntó si se refería al faro de Manessa. Ambas niñas comenzaron a brillar de alegría mientras comenzaban a discutir un tema que era interesante para ambas. Abigail observaba a las jóvenes con una sonrisa. Carlisle se acercó y saludó a la invitada. Luego todos se sentaron a la mesa en un acogedor cenador con una hermosa vista. Tras una agradable cena, Rebecca se despidió de todos y el duque la condujo al carruaje. Antes de que el carruaje se hubiera alejado, Charlotte le preguntó a su madre qué pensaba. Pero Abigail le preguntó a ella. La hija rió entre dientes y dijo que Rebecca era definitivamente diferente a las demás chicas nobles. Era muy fácil adivinar lo que pensaba. La duquesa asintió y añadió que la muchacha era educada, pero no parecía acostumbrada a las costumbres de la alta sociedad. Charlotte comentó que le gustaba el hecho de no tener que estar nerviosa cerca de su invitado. Abigail agregó que la niña parecía inusual, pero le agradaba. La hija frunció un poco el ceño y dijo que su maquillaje y sus vestidos eran un poco... Dudó un poco y luego simplemente dijo que no le quedaban nada bien. La madre estuvo de acuerdo en que Rebecca necesitaba una mano amiga para la ceremonia de compromiso. Unos días después, el día de la ceremonia, los sirvientes estaban terminando los preparativos finales para la celebración. Rebecca caminó pensativa entre todo ese alboroto. Llevaba un vestido brillante y maquillaje a juego. Pensó en que hoy por fin era el compromiso. Al mirar a su alrededor, la niña notó lo lujoso que parecía todo. La familia Rowinster dijo que se encargarían de todos los preparativos y gastos. Aunque Judith estaba feliz de poder ahorrar dinero, de todos modos definitivamente lo gastaría en su nuevo vestido. Rebecca todavía se preguntaba si lo que estaban planeando era realmente correcto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Charlotte, quien, recordando a los caballeros, se tapó la boca con la mano al ver a la chica. Se dio cuenta de que la invitada había llegado, evidentemente, elegante. La muchacha se sintió avergonzada y respondió que su nuera seguía insistiendo a pesar de su afirmación de que todo estaba bien. Al ver el maquillaje brillante de Rebecca, la hermana de Carlisle notó que había puesto mucho esfuerzo. Pero tiene un estilo que le sienta mejor. Tomó la mano de la invitada y la arrastró. El duque, esperando a su novia, se tiró del pañuelo. Se sentía muy incómodo, pero se convenció de tener paciencia por hoy. El mayordomo se acercó y dijo que la señora bajaría. Al oír el sonido de tacones, Carlisle miró hacia atrás. Rebecca bajó las escaleras con un hermoso vestido esmeralda y el cabello elegantemente recogido en la parte superior. Parecía tan encantadora que la boca de su señoría se abrió involuntariamente. El hombre quedó asombrado, y cuando la niña se acercó, se dio cuenta de que casi no la reconocía. Era como si fuera una persona completamente diferente. Rebecca sonrió y preguntó si era un cumplido. El duque se sintió avergonzado por su error. Hizo una reverencia y pidió perdón. Carlisle estaba tan sorprendido que no pudo encontrar las palabras adecuadas al instante. La niña respondió que Charlotte la había ayudado, y pensó que ella también se había sorprendido al verse en el espejo. Su hermana era muy hábil. También se dio cuenta de que realmente era como su madre. Entonces se preguntó si habría apoyado su decisión si hubiera estado viva. El duque tomó su mano y besó el dorso de su mano, lo que sorprendió mucho a Rebecca. Charlotte, que los observaba desde lejos, también quedó sorprendida por las acciones de su hermano. Incluso el propio Carlisle
Se sorprendió por lo que acababa de hacer. Se preguntó si habría sido demasiado. Rebecca decidió que ya debía estar acostumbrado, ya que siempre había sido muy popular entre las chicas. Le recordó que todas los esperaban. Prowinster se aclaró la garganta y sugirió que fueran con los invitados. La chica lo tomó del brazo y se dirigieron a la puerta. Mientras esperaban a los héroes de la ocasión, los invitados charlaban entre ellos en el jardín, bebiendo bebidas. James O'Clain le mencionó a su hijo menor que estaba un poco decepcionado cuando el duque quería una pequeña celebración solo para sus parientes cercanos. Aún así, la ceremonia fue maravillosa. Los recién casados lucían en perfecta armonía. Los Rowinster ciertamente pusieron mucho esfuerzo, agregó Locke, diciendo que habían dicho que la boda sería aún más grande. En ese momento, llegó el momento de la ceremonia de compromiso. El abad bendijo a los futuros novios. Judith, observando la ceremonia con el ceño fruncido, pensó que el vestido y las joyas de su nuera debían haber costado una fortuna. James, en una conversación con la duquesa, mencionó sus esperanzas de que ella cuidara bien de su hija a partir de ahora. Su señoría sonrió y comentó que les había entregado a su preciosa hija, y, por supuesto, se aseguraría de que estuviera cómoda. La mujer pensó que ahora debería sentirse culpable por las acciones de su hijo. Una niña con una cesta llena de pétalos de flores caminó entre los invitados, esparciéndolos y felicitándolos por su compromiso. William se acercó a los recién casados. Felicitó a su hermana y se disculpó por lo ocurrido en el taller. Rebecca se volvió hacia él. No creía en la sinceridad de sus arrepentimientos. Recordó a su hermano mediano. Ese fatídico día, Locke le dio una caja con sus pertenencias. Dijo que las había ocultado en secreto a William. La chica estaba feliz de recibir sus apuntes y su trabajo. Le agradeció sinceramente. El chico se disculpó por ser un mal hermano del medio y no poder detener a William. Rebecca no entendía de qué hablaba. Es el mejor hermano. Locke abrazó a su hermana y le dijo que recordara que siempre la había considerado una alquimista increíble. Así que no debía rendirse. Judith también se acercó a felicitarlo, riendo y pidiéndole que nunca olvidara que todo esto era gracias a ella. James se acercó entonces a felicitar a su hija. La niña le dio las gracias. El hombre hizo una reverencia y expresó su deseo de que el duque la cuidara bien. Carlyle le devolvió la reverencia y prometió hacer feliz a Rebecca. Luego vino la conversación con los demás invitados. Tomándose un momento, el duque susurró que, debido al ajetreo, no había podido decirle que el edificio finalmente había sido reconvertido por completo en su taller. Rebecca le pidió la noticia de inmediato. El hombre añadió que le había prometido que no se arrepentiría de haber aceptado el contrato. Más tarde esa noche, la novia recién casada caminaba de un lado a otro por su habitación. Rosalind, su criada, comentó que si continuaba caminando así, sería difícil limpiar debido a todo el polvo. La chica no dejaba de mirar hacia la puerta. Se dio cuenta de que el duque llegaba tarde. La criada respondió que tenía mucho que hacer. Estaba segura de que su señoría llegaría pronto. Además, el nombre del duque era diferente. Rebecca le preguntó qué quería decir. La criada exclamó: «Miren esta habitación, está llena de las mejores cosas que se pueden encontrar». Resulta que es cierto que la finca de Rowinster es tan impresionante como el Palacio Imperial. Rebecca inclinó la cabeza sorprendida y preguntó si realmente pensaba eso. Llamaron a la puerta, se abrió y apareció Carlyle. La chica corrió hacia él contenta. El hombre le preguntó si le gustaba su habitación. Rebecca respondió con admiración que sí. El duque sonrió, luego se contuvo. Se sorprendía sonriendo siempre que estaba con ella. Nunca antes había tenido motivos para estar tan feliz. Se disculpó por hacerla esperar tanto, así que sugirió que se fueran de inmediato. De camino, le explicó que había convertido una extensión en su taller, no lejos de la finca. Puede que sea más pequeño, pero cree que le parecerá muy adecuado. Rebecca se quedó atónita al ver la gran estructura. No podía creer que fuera un taller. Parecía más una pequeña mansión que una ampliación. La chica pensó que probablemente había renovado una de las habitaciones. Cuando se abrió la puerta principal, se quedó paralizada de asombro. Era una habitación enorme llena de todo lo necesario para la investigación alquímica. No podía creer lo que veía. Rebecca dio una vuelta por el taller, preguntando si esto era realmente para ella. El hombre lo confirmó y luego le preguntó si le gustaba. La muchacha emocionada corrió hacia él y le respondió que ningún alquimista en el mundo rechazaría un taller así. Ella caminaba por la habitación,
mirando a su alrededor con deleite. Carlisle la observaba con una sonrisa. Dijo que trató de equipar el lugar solo con productos más modernos y de mayor calidad. Rebecca notó que ahora entendía por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con él. El hombre se rió y pensó que ella era la única que no quería ni mirarlo. Rosalind observaba a los caballeros desde la puerta abierta. Se preguntaba cómo su señoría sabía con tanta precisión que prefería la dama. La criada se preguntaba si esto estaría bien. Pero claro, era adulta, así que debería estar bien. Rebecca se despertó. Parpadeó, sin reconocer el techo. Entonces recordó que ahora se alojaba con los Rowinster. Se incorporó de las almohadas y se estiró. Al principio no creía que pudiera dormir en el nuevo ambiente, pero la cama era muy cómoda, así que durmió como un tronco. Al mirar por la ventana, la señora notó que aún era temprano por la mañana, así que tendría que esperar unas horas más antes de poder ir al taller. Se despertó demasiado temprano. Entonces Rebecca se dio cuenta de que ahora tenía su propio taller. Eso significaba que ya no tenía que esperar a que abriera el taller de O'Clain. Saltando de la cama, la chica se dirigió rápidamente a la puerta. La criada la llamó. Rosalind se rió y dijo que sabía que lo haría. La criada le entregó su ropa de trabajo nueva. Rebecca quedó encantada al ver el atuendo. La criada notó que a la señora siempre le daban igual sus hermosos vestidos. Ni siquiera sabía si debía alegrarse por ello. La señora notó que el vestido de trabajo tenía muchos bolsillos. Rosalind dijo que le había añadido más. Rebecca corrió a abrazar a la criada, declarándole su amor. La criada le sugirió que dirigiera ese amor a otra persona. La chica se cambió rápidamente y ya se dirigía a la puerta cuando Rosalind le preguntó si quería desayunar. Después de decir eso, la señora salió corriendo. La señora corría por el pasillo cuando se topó con Carlisle. Lo saludó al pasar, sin detenerse. El duque le preguntó a dónde corría a primera hora de la mañana. Rebecca se giró ligeramente y respondió que se había despertado temprano y que ahora iba al estudio. Rowinster vio desaparecer los tacones de su novia con una sonrisa. Se alegró de que le gustaran, pero también se sintió un poco decepcionado. La niña irrumpió en su taller. Paralizada en la entrada y mirando a su alrededor, aún no podía creer que todo esto fuera suyo. Rebecca estaba feliz. La duquesa daba órdenes a una criada en el salón. Pidió que corrigieran parte de la orden. Luego preguntó cómo estaba su invitada. La criada respondió que Rebecca estaba en su estudio casi todo el tiempo. Abigail preguntó si eso era todo. La criada respondió que no estaba del todo segura. Su señoría dijo con una sonrisa que no podía ser, que ni siquiera la jefa de criadas lo sabía. La duquesa lo pensó. Resultó que la chica no había salido de su estudio, así que pidió llamar a su doncella personal, O'Clain. Cuando Rosalind llegó, Abigail preguntó si Rebecca estaba bien. La niña parecía confundida y no pudo responder con claridad. Su señoría sugirió que la doncella podría estar asustada después de mudarse a la propiedad ducal. Entonces dijo que quería que la niña se sintiera tan cómoda como en casa. Rosalind, reuniendo coraje, le pidió en voz alta a la duquesa que detuviera a Lady Rebecca. Abigail y las criadas entraron al taller. Encontraron a Rebecca sentada en el suelo, rodeada de tubos de ensayo, murmurando algo sobre reacciones. Rosalind se volvió hacia la señora y le dijo que la duquesa había venido a verla. Pero la niña no reaccionó. Siguió murmurando sobre fórmulas. Su señoría decidió tomar cartas en el asunto. Llamó a Rebecca por su nombre completo en voz alta. La chica dio un salto de sorpresa. La dama se giró hacia ellos y se levantó las gafas. La duquesa dijo que ahora entendía por qué su doncella había pedido ayuda. Madame añadió, enfadada, que Rebecca debía ser reprendida por esto. Entendía que le apasionaba y se tomaba en serio la alquimia. Pero tal comportamiento era inaceptable. Incluso Carlisle, quien había ascendido más allá de los límites humanos, seguía comiendo y durmiendo. Le preguntó a la niña si sabía cuántos días habían pasado. Abigail se inclinó y le tocó la cara. Se dio cuenta de que estaba demacrada. La mujer agregó que si su madre la viera así se molestaría. Rebecca la miró sorprendida y le preguntó si conocía a su madre. La duquesa respondió que, por supuesto, pero eso no es lo principal. Aunque sea un compromiso contractual, sigue siendo la prometida de su hijo, y hasta que el contrato termine, la considerará parte de la familia. La niña se conmovió y le dio las gracias a la duquesa. Su señoría añadió que no permitiría que su familia fuera descuidada de esa manera. Se volvió hacia Rosalind.
Si Lady Rebecca alguna vez se pierde una comida o se niega a dormir, debe informar de ello a la doncella jefa de inmediato. Luego dio órdenes a la criada principal. Tras recibir este informe, debía sacar a la señora del taller, aunque tuviera que llamar a todas. Rebecca suplicó que solo necesitaba esforzarse un poco más. La duquesa la fulminó con la mirada. Ella dijo que si continuaba siendo terca, le prohibiría completamente la entrada a ese taller. Rosalind, prácticamente empujando a la señora fuera del taller, la persuadió para que comiera y durmiera un poco. Su señoría, viéndolos irse, notó que la cabeza de la muchacha estaba llena únicamente de pensamientos de alquimia. Su hijo también había descuidado su cuidado anterior, ya que estaba absorbido en su entrenamiento con la espada. Ella creía que no había manera de ayudar a personas tan decididas como ellas. Carlisle encontró a su novia comiendo un sándwich en la sala. Sonrió y notó que por fin tenía ganas de comer. Rebecca miró hacia atrás y dijo que la señora Abigail la había regañado. El hombre volvió a preguntar sorprendido. La chica lo confirmó. Luego añadió que su señoría le había dicho que también debía comerse todos los bocadillos. El duque respondió que podía hablar con su madre. La señora dijo que no. Francamente, le recordaba a su difunta madre, y eso era agradable. Rebecca le preguntó qué lo traía allí. Carlisle respondió que venía a traer malas noticias. La señora lo aclaró. Su señoría sacó un sobre del bolsillo del pecho y dijo que habían recibido una invitación al cumpleaños del príncipe heredero. En el Palacio Imperial, en una celebración en honor del cumpleaños del hijo del emperador, todos los invitados hablaban de Rebecca. Una señora comentó que parecía que finalmente podrían ver ese rostro que rara vez se ve por una vez. Otra señora estaba indignada por poder rechazar todas las invitaciones. No la llaman la dama excéntrica por nada. Debe de tener muy buena opinión de sí misma ahora que se ha convertido en la prometida del duque. Anunciaron al duque de Rowinster y a Lady O'Clane. Todos los invitados se giraron de inmediato para mirarlos. Rebecca lucía un hermoso vestido dorado que realzaba su figura. La falda y el cabello ondeaban al caminar. El duque vestía pantalones blancos y una chaqueta negra bordada en oro. Su bolsillo del pecho lucía un gran broche de zafiro. Hubo un murmullo entre los invitados. Las mujeres no podían creer que se tratara de la misma excéntrica dama. La llamaban Diamante en Bruto. El duque y su novia fueron a ver a la pareja imperial para felicitar al príncipe heredero por su cumpleaños. El niño les dio las gracias. A su vez, el actual emperador felicitó a su primo por su compromiso. Carlisle hizo una reverencia y pidió permiso para despedirse. Aubert respondió que podían irse. En cualquier caso, el ex emperador los estaba esperando. Al observar a la pareja que se marchaba, el emperador pensó que juntos se veían incluso mejor de lo que esperaba. El duque, al observar a Rebecca, notó que estaba demasiado reservada y callada. Le preguntó si se sentía bien. La niña susurró que todo estaba bien. Entonces el hombre le preguntó qué la preocupaba. Ella respondió que nada en absoluto. Carlisle siguió presionándola sobre por qué hablaba con tanto cuidado. La señora se sonrojó y le pidió bruscamente que dejara de hablar tanto. Se dio cuenta de que intentaba decir solo lo necesario para no cometer errores. El hombre volvió a preguntar sorprendido. Rebecca respondió que Charlotte y Madame Abigail habían elegido este vestido para ella, pero cuando utilizó una metáfora para explicar lo mucho que le gustaba, se rieron. Su señoría le pidió que no le hiciera caso a su hermana. La dama se volvió hacia él y le dijo que la duquesa la había llamado una jovencita bastante graciosa. Carlisle, sonriendo, respondió que estaba seguro de que su madre lo decía como un cumplido. A lo que la niña comentó que otras personas no serían iguales. El duque concluyó que ella había permanecido callada para no decir nada malo. Rebecca explicó, molesta, que se refería a que si cometía un error, perjudicaría a su familia. Simplemente no quería incomodarlo. Rowinster se sintió un poco conmovido. Le agradeció su preocupación, pero le dijo que no quería que se esforzara demasiado. El hombre sugirió que terminaran rápido y se fueran como habían planeado. La señora respondió que sonaba genial. La joven pareja acudió a saludar al ex emperador. Este se alegró de verlos y los felicitó por su compromiso. Luego les preguntó si les había gustado su regalo. El duque les susurró rápidamente al oído que les había regalado una villa en el sur. Rebecca se tapó la boca con las manos, sorprendida. El emperador reprendió a su sobrino por decirle esto justo ahora. La joven hizo una reverencia y respondió que era un gran honor para ella. Su Majestad sonrió y dijo que era solo un pequeño regalo de compromiso.
Tras toser un poco, el emperador le pidió a Carlyle que le trajera una copa de vino, pues se sentía un poco seco. El duque se marchó. Rebecca se sorprendió por la petición, ya que era posible llamar a un sirviente. El emperador preguntó si hacía demasiado calor allí. Sugirió salir a tomar aire fresco al jardín. La niña aceptó encantada. Al ver a Rebecca y al ex emperador caminando junto a ellos, las damas comenzaron a quejarse de que parecía que Lady O'Clane ya se había ganado el favor de su majestad. Otra señora comentó que a partir de ahora sería mejor mejorar las relaciones entre la familia de alquimistas. Al salir al jardín, el emperador le preguntó sin contemplaciones a Rebecca cuál era su relación con el duque. La joven respondió que era evidente que estaban comprometidos. Su majestad dijo que sabía que todo era pura farsa, pero que no debía preocuparse. Rebecca empezó a respirar con dificultad. El emperador continuó diciendo que esperaba que su sobrino hiciera algo para salir de esa situación. Luego, volviéndose hacia ella y mirándola de reojo, añadió, pero que lo que no esperaba era que ella participara en esto. Le sorprendió verlos juntos hoy. Esto le planteó algunas preguntas nuevas. Su majestad preguntó si la dama conocía a Carlyle antes. Ella respondió que no. Rascándose la nuca, la niña añadió que, como probablemente él sabía, ella casi nunca participaba en eventos sociales. El día que fue a casa de los Rowinster después de recibir la carta de propuesta fue su primer encuentro. El emperador rió entre dientes. Pensó que su sobrino parecía quererla mucho, algo que no era propio de él. La muchacha le preguntó qué le preocupaba. El emperador respondió que nunca había visto a Carlyle mirar a una chica durante tanto tiempo. Tampoco lo había visto sonreír. Entonces él sugirió que en realidad podrían ser amantes. Rebecca replicó bruscamente que no lo eran en absoluto. Su majestad sonrió entre sus bigotes. Expresó su esperanza de que la dama cuidara bien de su sobrino. La muchacha comenzó a decir que tal vez su majestad había entendido mal algo, pero fue interrumpida por la voz del duque, quien le pidió que no atormentara a su novia. Rowinster trajo 2 copas de vino. El emperador le preguntó por qué había tardado tanto. El sobrino, dándole un vaso a su tío, le respondió que tenía que encontrar el único vino que siempre bebe. Además, salieron al jardín sin avisarle. Su majestad les agradeció el vino. Los dejó disfrutar de la noche. Observando a los amantes desde lejos, el emperador se volvió mentalmente hacia su difunto amigo. Presentía que algo podría florecer en el corazón de Carlyle muy pronto. Su sobrino le ofrecía una copa de vino a su novia, sonriendo. El duque preguntó qué le había dicho su majestad a Rebecca. Ella dudó un momento, y luego respondió que él ya se había dado cuenta de que su compromiso era una farsa. La celebración continuó como de costumbre. Tras un pequeño buffet, llegó la hora del baile. Las parejas bailaban rítmicamente al son de la música. El duque y su novia bailaban entre ellos, discutiendo lo que el emperador sabía sobre su falso compromiso. Rebecca se preguntó qué harían si la destrozaba. Carlyle sonrió y le dijo que no se preocupara. Estaba preparado. La muchacha le preguntó si estaba realmente seguro de que todo estaba bien. Su señoría le pidió que confiara en ella. Rowinster señaló que eran el centro de atención. Todos los miraban como si fueran una manada de lobos hambrientos. Los invitados los miraban con tanta atención que parecía que estaban dispuestos a saltar sobre ellos tan pronto como terminara su baile. El duque le pidió que no se preocupara. Se sacrificaría para protegerla a cualquier precio. La chica le preguntó si era cierto. Él lo confirmó. Rebecca sonrió ampliamente y dijo que se lo dejaría a él. Luego huyó, dejando atrás a su novio. Tan pronto como el duque se quedó solo, una multitud de mujeres corrió inmediatamente hacia él, pidiéndole un minuto. La señora se escondió en una pequeña sala. Se sentó en el sofá y notó lo cansada que estaba, pero su soledad duró poco. Varias chicas entraron en la habitación y dijeron que hacía mucho que no se veían. Rebecca pensó con cansancio que allí estaban. La morena le preguntó si debía decirle que se alegraba de verla. Luego le preguntó si Lady O'Clane planeaba volver a leer un libro allí. La muchacha respondió que ya no podía comportarse como antes. Después de todo, ahora era la prometida del duque. Charlotte, al prepararla para la celebración, advirtió que si alguien intentaba menospreciarla, simplemente debería recordarle que ahora era la novia del duque. La morena siseó enojada que se negaba a aceptar a alguien como ella como la novia de su señor. Rebecca respondió inocentemente, ¿y qué? La mujer gritó que estaba siendo arrogante. Ella preguntó si Lady O'Clane realmente creía que merecía su señorío.
La pelirroja se levantó del sofá y respondió con seriedad que la decisión la tenían ella y Carlyle, y que alguien la aceptara o no, no era asunto suyo. La morena gritó: ¿Cómo se atrevía a pronunciar el nombre de su señoría con tanta indiferencia? La mujer que entró en la habitación preguntó a qué venía tanto alboroto. Lady Haley, abanicándose, notó que allí se encontraban todas las estrellas de la ocasión, que el salón estaba oscuro porque allí se ocultaban las flores más brillantes del imperio. Las chicas respondieron que simplemente necesitaban charlar un rato con Lady Rebecca. Haley preguntó sobre qué. Las damas respondieron que les costaba creer que esta dama se hubiera convertido en la esposa del duque. La marquesa, con una sonrisa en los labios, preguntó si tenían derecho a quejarse. Luego pidió que la dejaran sola un momento. También necesitaba hablar con Lady Rebecca. Las chicas salieron de la habitación indignadas por lo desagradable que era y porque creía que era mejor que ellas. A solas con la marquesa, Rebecca tragó saliva nerviosamente. Haley hizo una reverencia y dijo que llevaba mucho tiempo deseando conocerla. Lady O'Clane también inclinó la cabeza a modo de saludo y comentó que había oído mucho sobre ella. Charlotte le advirtió que de quien más debía desconfiar era de Lady Carsius. Su obsesión y fijación con el duque era muy fuerte. Haley, con expresión sombría, dijo que solo quería darle un consejo. Rebecca le preguntó cuál era. La marquesa simplemente le dijo que cancelara el compromiso. Lady O'Clane, indignada, le preguntó por qué debía hacerlo. Haley preguntó con ojos fríos si no sabía la respuesta a esa pregunta. Luego añadió que se creía inteligente porque era alquimista. Pero Rebecca era la criatura más estúpida que jamás había visto. La pelirroja quedó atónita ante tal grosería. La marquesa continuó diciendo que le había robado un puesto al que no tenía derecho. Lady O'Clane le preguntó de qué puesto hablaba. Haley le susurró al oído que Carlyle siempre había sido suyo, desde el principio. Este hombre nació para protegerla. Rebecca dijo indignada que el duque no era una propiedad que ella pudiera poseer. La marquesa adoptó una pose amenazante, con las manos en las caderas. Le advirtió a la muchacha que la escuchara mientras aún fuera educada. Lady O'Clane simplemente respondió que no le tenía miedo. Haley no podía hacerle nada. Ella no tiene poder, por lo que desperdicia su precioso tiempo dando consejos estúpidos. Solo le queda esperar a que Rebecca deje al duque. La marquesa se enfurece y la llama niña. La pelirroja le preguntó si amaba a su señoría o si solo quería poseerlo. Haley la agarró por los hombros y le gritó que no importaba, haría lo que fuera por conseguirlo. Apretándole los hombros, Lady Carsius le ordenó que dejara al duque antes de que se arrepintiera. Charlotte entró y apartó a la marquesa, ordenándole que parara de inmediato. Haley dijo que no podía hacerle eso. Ella es la única razón por la que Lady Rowinster puede mantener la cabeza en alto entre los demás nobles. Si recibía ayuda, debía poder corresponder a la bondad. Arrodillarse ahora mismo no sería suficiente, ya que se atrevía. Rebecca la interrumpió, intentando avergonzarla, pero la mujer notó que, al parecer, la gente de Rowinster House daba por sentado su bondad. Carlota respondió que no recordaba que nadie le hubiera pedido a la marquesa su generosidad. Probablemente la ayudó a ganarse el favor de su hermano. Haley supuso que la hermana del duque probablemente quería volver a los días en que se burlaban de ella llamándola viuda y que ni siquiera había tenido una noche de bodas. Charlotte frunció el ceño y dijo que no le importaba. Agarró a Rebecca y la jaló hacia la salida. Sin soltar a la niña de la mano, la hermana del duque la condujo al jardín. Rebecca le preguntó si estaba bien. Charlotte se detuvo y, sin darse la vuelta, dijo que era cierto. Había estado casada con el hijo del marqués de Lonarun. Ahora ha renunciado a su título para retirarse al campo. Lady Haley tenía razón. Es viuda. Después de su ceremonia de boda, ocurrió algo terrible. Estaban cansados de un largo día y planeaban descansar en casa. Pero de repente, un villano irrumpió en la habitación, apuntándole a su marido. Quizás el asesino no quería que el duque lo persiguiera, así que no la tocó. En aquella época, el marqués tenía muchos enemigos. No era un mal hombre, pero tenía ambiciones. Por lo tanto, se peleó con varias casas para alcanzar el poder. Después de esa noche, el marqués no quiso dejarla ir. Así que su familia lo demandó para anular el matrimonio. Al final, los Rowinster ganaron y ella regresó a casa. Pero en el proceso, sus familias comenzaron a pelearse. El marqués abandonó la capital profundamente ofendido por Carlota
probablemente porque su hijo había sido asesinado mientras ella había sobrevivido. Rebecca se indignó y dijo que no era su culpa. La niña sonrió y respondió que tenía razón, pero aún era imposible evitar que la gente la evitara y la llamara viuda. Naturalmente, se convirtió en una paria de la alta sociedad. Carlyle le dijo entonces que era libre de casarse con otra persona una vez recuperada, o que podía optar por no casarse si no quería. Él la cuidaría de todos modos. Pero Charlotte no quería ser una carga para su hermano. Quería ser buena en algo, igual que Rebecca. Lady O'Clane tomó la mano de la hermana del duque amistosamente y sugirió que regresaran juntos. Dijo que no debían permanecer en un lugar así. La chica amablemente sugirió irse a casa. Charlotte sonrió y aceptó. Un rato después, Lady Rowinster paseaba por el jardín. De repente, oyó un crujido y a alguien murmurando que faltaba un poco. La niña miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Entonces levantó la vista y vio a Rebecca colgada de la rama de un árbol. La loca se agarró a una rama de árbol con los brazos y las piernas. Charlotte gritó su nombre. La niña bajó la mirada y dijo que la había asustado. La hermana del duque respondió que debería haberlo dicho. Rebecca saltó ágilmente al suelo. Charlotte le preguntó qué hacía allí. La niña le entregó una esfera dorada con alas. Le explicó que era una herramienta mágica similar a un arma. Se suponía que volaría y atacaría a los enemigos por sí solo, pero no puede lograr que flote correctamente. Por una suerte inesperada, la cosa quedó atrapada en una rama, por lo que pudo trepar y recuperarla. La hermana del duque, asombrada, preguntó cómo había subido al árbol. Rebecca respondió que los alquimistas debían poder llegar a cualquier parte para reunir los materiales necesarios. Después de todo, podían estar en un acantilado o en el océano. Charlotte sugirió que también debía estar entrenando para recolectar materiales por su cuenta. Rebecca lo confirmó. Completó cursos de entrenamiento básico de fuerza, e incluso le pidió a su padre que la dejara aprender a nadar y escalar. Entonces la niña se dio cuenta de que no debía contárselo a nadie. Le pidió a Charlotte que no contara a nadie lo que acababa de ver. Si Rosaline o la duquesa se enteraran, sin duda la regañarían. La niña rió y prometió, pero a cambio, quería tomar el té con ella en el invernadero. Rebecca se sorprendió, y la hermana del duque se dio cuenta de que no había estado allí antes. El Orangery es el orgullo de la familia Rowinster. Es enorme. Todas las duquesas anteriores lo cuidaron. Hay una fuente y todo tipo de flores y plantas. Las chicas se dirigieron directamente hacia allí, pero en la entrada las recibió la jefa de limpieza. Esta hizo una reverencia y les advirtió que Madame Abigail descansaba allí. Charlotte suspiró un poco triste y dijo que no se podía hacer nada, que la próxima vez mostraría el invernadero. Rebecca se preguntó por qué no podían simplemente tomar el té con la duquesa. La hermana del duque dudó un momento y luego dijo que había adivinado que Carlyle no se lo había dicho. De hecho, hay reglas que deben seguirse estrictamente en casa. Ella ya sabe que su madre está enferma, pero no le gusta mostrar su estado, así que de vez en cuando se va a descansar sola. Así que esto se convirtió en una regla para ellos. No debían molestar a su madre mientras descansaba en el invernadero. Charlotte esperaba seguirlo también. Rebecca respondió que lo entendía. A continuación, la hermana del duque añadió que su invernadero era muy famoso. Allí celebraban fiestas de té cuando las rosas estaban en flor. Rebecca oyó un crujido sospechoso y miró en dirección al sonido. Tras un pequeño silbido, se oyó un golpe en el techo del invernadero. La chica corrió hacia allá. En el camino, pensó en qué hacer. Le dijeron que fuera más responsable, literalmente ayer, y ya se había metido en problemas. Nunca volverá a fabricar un arma mágica, porque fue él quien causó el problema en el invernadero. Ayer, el duque le dijo que los monstruos siguen atacando la frontera norte, así que tendrá que irse por un tiempo. No piensa quedarse allí mucho tiempo. Carlyle le ha pedido que se encargue de la finca Rowinster mientras él está fuera. Rebecca prometió felizmente, añadiendo que su señoría podía confiar en ella. Al abrir la puerta del invernadero, le pidió perdón mentalmente al conde. No podía creer que hubiera causado semejante desastre mientras él no estaba. En el invernadero vio a la duquesa de pie con un turbante. Su Alteza sostenía en la mano su bola dorada, de la que salía humo. Las mujeres se miraron fijamente. Rebecca perdió el valor y gritó «¡Mamá!» y salió corriendo, gritando que lo sentía mucho. A la mañana siguiente, la señora Abigail se despertó y estaba aseándose en el tocador. Cuando la criada entró,
Le pidió que la ayudara a prepararse. Le quitó el turbante y le preguntó qué peluca elegiría hoy. La duquesa respondió que era el más ligero. La criada la ayudó a ponérselo y a arreglárselas. Su señoría dijo que quizá debería invertir en un negocio de pelucas. No deberían ser tan pesadas ni incómodas. La asistente señaló que todos los suyos estaban hechos de cabello humano real, lo que les da un aspecto más natural. Abigail añadió que, de hecho, esa era su única cualidad positiva. Luego preguntó cómo estaba su hija. Le dijeron que acababa de despertar. Tras arreglarse el cabello por completo, la duquesa pidió invitar a Rebecca. Necesitaban hablar sobre lo sucedido el día anterior. La criada respondió que la chica ya la estaba esperando. La mujer se sorprendió. La criada añadió que quería darle algo. La señora esperó a que la duquesa despertara. Lady O'Clane, al ver a su señoría, se puso de pie y la saludó. Hizo una reverencia y se disculpó por visitarla tan temprano. Abigail dijo que no debería estar tan nerviosa. Nada podía permanecer en secreto para siempre. Supuso que la chica lo descubriría algún día. Hace unos años, la duquesa empezó a tener problemas cardíacos. Afortunadamente, la enfermedad se curó por completo, pero en el proceso perdió todo su cabello. Tiene una reputación que mantener. La mujer se siente bastante insegura al respecto. Es por eso que ya hace tiempo que no asiste a eventos sociales. Por supuesto, eso es una cosa, pero sus peligrosos experimentos con instrumentos mágicos son algo completamente distinto. La niña intentó decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Así que simplemente le ofreció una botella y dijo que tenía muchas ganas de dársela. Rebecca preparó este elixir para expresar su arrepentimiento. Esperaba que su señoría lo aceptara. La mujer cogió la botella. Mirándola preguntó qué era. Lady O'Clane respondió que era una poción para el crecimiento del cabello. La duquesa y su doncella abrieron los ojos como platos. Le preguntó qué había dicho. La chica esperaba no haberla ofendido sin querer. Solo quería disculparse por lo sucedido ayer. Abigail, tartamudeando un poco, pidió que le dijeran nuevamente qué tipo de poción era. Rebecca respondió que era una poción creada a través de la alquimia que acelera el crecimiento del cabello. Su señoría dijo que tal poción simplemente no podía existir. Sería un milagro. La niña respondió que existía. Abigail le preguntó si realmente lo había hecho. Rebecca explicó que inicialmente estaba trabajando en una cura para las cicatrices, pero que la creó por accidente. Ya había comprobado que funcionaba y que prácticamente no tenía efectos secundarios. Su señoría volvió a preguntarle si estaba realmente segura. Lady O'Clane dijo que si no lo quería, lo tomaría. La duquesa pidió con más vehemencia que esperara. Luego pregunté cómo se usaba. Rebecca respondió que se aplicaba sobre la piel. La criada dijo que lo prepararía todo inmediatamente y fue al baño. Abigail le preguntó si podía confiar en las palabras de la chica. Rebecca respondió que por supuesto, aunque su cabello podría crecer más de lo esperado. La duquesa soltó una risita y luego se echó a reír. La criada regresó y dijo que ya lo tenía todo listo. Al mirar atrás, su señoría le pidió a la muchacha que le hiciera el honor. Lady O'Clane se puso los guantes y empezó a frotar el elixir en el cuero cabelludo de la duquesa. Le preguntó qué sentía. La mujer respondió que le habían untado algo pegajoso en la cabeza. Rebecca dijo que ahora solo faltaba lavarlo. Abigail cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. Estaba demasiado emocionada. Claro que no había poción para el crecimiento del cabello. Unos minutos después, como por arte de magia, apareció en su cabeza un cabello dorado. La criada y la propia dama quedaron atónitas. La duquesa se tocó el pelo con las manos y no podía creerlo. La dama decidió que era una poción. No, esta chica era un verdadero milagro. Al anochecer, el duque regresó a casa. Lo recibió su mayordomo, quien le preguntó si debía preparar todo para su descanso de inmediato. Carlyle respondió que no tenía prisa, así que no había necesidad de apresurarse. Su señoría preguntó si todos estaban en sus dormitorios. El sirviente respondió que la duquesa seguía despierta en el salón. Rowinster se sorprendió. Fue a ver a su madre y llamó a la puerta. Al entrar en la sala, el hijo hizo una reverencia para saludar a Abigail. La mujer, jugueteando con su cabello, le preguntó si estaba cansado. El hijo notó el color diferente del cabello de su madre. Le preguntó si se lo había teñido. La duquesa respondió que Rebecca era una niña realmente maravillosa. El duque volvió a preguntar. Su gracia respondió que era absolutamente increíble.
Al día siguiente, sentadas a la mesa, Abigail volvió a agradecer sinceramente a la prometida de su hijo. Dijo que le había devuelto la vida. Rebeca respondió que Madame la estaba elogiando demasiado. La duquesa preguntó cuánto duraba el efecto. La joven respondió que todo dependía de la persona. En total, unos 10 días. La mujer quedó gratamente sorprendida con la respuesta. Lady O'Clane preguntó con culpa si estaba decepcionada de que solo durara 10 días. Su señoría respondió que no, en absoluto. Además, era mucho más largo de lo que esperaba. Rebeca dijo que haría más poción antes de que ésta se acabara, así que la dama no debería preocuparse. Abigail respondió que no podría estar más feliz de oír eso. Todos en la mesa sonrieron. La duquesa comentó que Jaime O'Clane era un gran alquimista. Su hermano, el emperador, entristeció mucho la noticia de su partida. Pero qué maravilloso que su hija resultara ser una alquimista tan brillante, de tal palo, tal astilla. Rebeca incluso abrió la boca de la sorpresa. Abigail respiró hondo y apoyó la cabeza en el hombro. Se preguntó por qué sus talentos aún no eran conocidos en el mundo. La chica se sintió avergonzada. Le pidió que no la halagara tanto. No merecía tantos elogios por un proyecto fallido. La duquesa exclamó que no era un proyecto fallido. Había creado algo maravilloso. Era la mejor poción que había visto en toda su vida. Lady O'Clane se removió en su silla. Dijo que, desde un punto de vista alquímico, ni siquiera era un instrumento mágico. Es algo tan trivial que ni siquiera durará mucho. Abigail preguntó indignada si no se estaba menospreciando demasiado. La niña debía creerse de verdad lo que decía. Rebeca, cabizbaja, respondió que siempre le habían dicho que sus creaciones eran inútiles. Su señoría golpeó la mesa y preguntó quién se atrevía a decirle eso. Solo un idiota excepcional diría semejante disparate. La niña respondió que eran su padre y su hermano mayor. Abigail, tosiendo, comentó que el suegro de su hijo pondría el listón muy alto, pues era un genio. Rebeca se preguntó por qué su señoría había llamado a su padre suegro de su hijo. La duquesa repitió una vez más que Lady O'Clane había hecho algo increíble. Era, en efecto, una poción de ensueño en el sentido más estricto de la palabra. La chica volvió a preguntar si realmente lo creía. Al fin y al cabo, ni siquiera era un arma mágica, ni se comparaba en absoluto con la piedra filosofal. La mujer respondió que Rebeca era alquimista, aunque ella no lo era. Por lo tanto, sus valores podían diferir. Un general que se prepara para la guerra naturalmente deseará más armas mágicas. Un hombre pobre que no tiene dinero ni siquiera para comer deseará naturalmente la piedra filosofal, que puede crear oro a partir de cualquier cosa. Pero ella no quiere nada de eso. Nada de eso. Lo único que siempre ha querido es recuperar su cabello. Por eso esta poción es lo más valioso y útil para ella. Rebeca se conmovió. Abigail añadió que estaba segura de que los demás estarían de acuerdo con ella. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. Su señoría intentó calmar a Rebeca. Carlyle se aclaró la garganta discretamente y Charlotte se preguntó si las damas habían olvidado que ellas también estaban allí. La duquesa sonrió y les pidió a sus hijos que se apresuraran a preparar el desayuno. La hija exclamó: ¿De verdad es importante ahora? Tenía que decir que su enfermedad estaba completamente curada. No tenían ni idea y estaban muy preocupados. Carlyle le preguntó por qué lo había mantenido en secreto hasta ahora. Abigail respondió que era por su bien. La gente probablemente se burlaría de ellos dos si supieran que ella es calva. Charlotte exclamó que así sería, porque tenía mucho miedo de que su madre volviera a caer. Su señoría pidió amablemente perdón por su madre traidora. En cualquier caso, tenía algo más importante que discutir hoy. La hija preguntó indignada qué podría ser más importante que esto. El duque intentó calmar a su hermana. La duquesa agradeció una vez más a Rebeca por crear la increíble poción. Después de desayunar, le gustaría hablar sobre el plan de negocios para su comercialización. La pelirroja se estremeció y abrió la boca. Abigail, tocándose nuevamente el cabello, dijo que sería una lástima si ella fuera la única que supiera sobre este mágico invento. Así que se ofreció a comercializar su poción. Su señoría garantiza que será un gran éxito. Rebeca dijo, dubitativa, que nadie querría comprar su producto. A lo que la duquesa respondió que esta poción cambiaría la vida de muchas personas. Charlotte estuvo de acuerdo en que la gente estaría dispuesta a pagar cualquier precio para comprarlo. La niña se sorprendió por su apoyo. La hermana del duque sonrió y pidió que la llamaran por su apodo amigable, simplemente Char. Rebeca, llamándola Char,
Le preguntó si también creía que su poción era valiosa. La chica respondió que, por supuesto. La hermana del duque añadió que era obvio. Mataría por conseguir una poción que ayudara a un hombre calvo a recuperar su cabello. La duquesa confirmó que esta poción será todo un éxito. Es más, sin duda pasará a la historia. Rebeca le preguntó al duque qué pensaba. Él le preguntó si realmente pensaba quedárselo. La chica respondió que aún no estaba segura de si algo así se vendería. Charlotte exclamó que simplemente tenía que venderlo. Esta increíble poción no debería ser solo conocida por su madre. Debería producirse en masa. Se necesitaría un taller de alquimia. Sin embargo, no creía que el taller de O'Clain fuera adecuado. Habría que considerar otras ubicaciones. Luego empezaron a discutir que si se lo confiaban a una empresa comercial o a un gremio, exigirían una gran contribución. Y así sucesivamente. Charlotte preguntó si tenía otras pociones para vender. Rebecca dijo que no creía. Abigail dijo que ya no podía confiar en su criterio. Pensaba que debían verlo por sí mismos. Charlotte apoyó a su madre y le pidió que les mostrara todo lo que tenía. Rebecca se levantó de la silla. No entendía lo que estaba pasando, así que simplemente salió corriendo.